Ya, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a continuar en esta vez con la sesión referente a la fase de ejecución de inversiones. Fase de ejecución del ciclo de la inversión. Ya hemos visto la normativa directiva, quiero decir, el decreto legislativo, reglamento y enseguida la directiva general del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. En la parte primera hemos visto la fase de programación multianual del ciclo de la inversión. Hemos visto luego la fase de formulación y evaluación. Y ahora nos toca ver la fase de ejecución del ciclo de la inversión. Entonces, nos toca ver a partir de hoy en adelante, ¿verdad? Hemos visto la fase de formulación y evaluación en la sesión anterior. Hemos concluido con esa fase. En esta vez vamos a continuar, ¿no? Una vez que hemos formulado los documentos técnicos como fichas técnicas y llámese perfiles o estudios de preinversión, después de haber sido aprobados y declarados viables, lo que corresponde es pasar a la fase de ejecución de inversiones. ¿Y cuándo vamos a pasar a la fase de ejecución de inversiones? Cuando haya autorización del órgano resolutivo. Este órgano resolutivo va a autorizar el paso a la ejecución de inversiones a través de una resolución o un documento formal para que se elabore el expediente técnico y para que se ejecute el proyecto. Esta fase, que es la tercera fase del ciclo de la inversión, dentro de la normativa, tiene los considerandos y las disposiciones que vamos a ver, además de unos formatos que se han publicado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? La fase de ejecución de inversiones, del ciclo de la inversión, algunas definiciones que nos ayudan a entender mejor el funcionamiento de esta fase, ¿no? Su organización y el funcionamiento de esta fase de ejecución, el proceso de la fase de ejecución de inversiones, el sistema de seguimiento de inversiones SSI. También, al parecer, lo he mostrado en la aplicación informática, si no, en algún momento regresamos ahí. Seguimiento en la ejecución de inversiones, algunos formatos que correspondan, disposiciones complementarias y finales y los formatos aplicables a esta fase de ejecución de inversiones. Muy bien, ¿cuáles son las etapas, etapas de la fase de ejecución de inversiones? Vamos a tener la primera etapa en la fase de ejecución, comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente como etapa 1. ¿De acuerdo? De buenas a primeras no vamos a ejecutar la obra. Lo que hacemos es primero elaborar los estudios. Y vamos a elaborar los estudios en concordancia con el perfil o tal vez las fichas técnicas. Y después vamos a pasar a la ejecución del proyecto, la ejecución física y financiera de estas inversiones en una segunda etapa. Bueno, como decía, comprende además la ejecución financiera en cada una de las etapas, de todas maneras. Bien, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en esta parte para iniciar? Hay que tener en cuenta lo que es, decía, el documento ficha técnica o el documento técnico o perfil, tener en cuenta los objetivos, los principales parámetros para elaborar el expediente técnico. Y ahí tenemos el objetivo principal del proyecto, que ¿dónde la encontramos en el perfil? ¿Cuál es el objetivo central? ¿No es cierto? Para elaborar el expediente técnico, estudio definitivo. Los componentes, ¿qué más? El presupuesto, ¿qué más? El cronograma, ¿no es cierto? Los principales parámetros que me dicen que el expediente va a, definir específica y detalladamente lo que se va a ejecutar el proyecto. Un comparativo del perfil y el expediente técnico. El perfil es un documento técnico que concentra la ejecución de la inversión, o sea, el monto de la inversión para ejecutar el proyecto,
pero además los costos de operación y mantenimiento en un horizonte como de 10 años, es decir, el funcionamiento del proyecto por 10 años más su inversión inicial. En cambio, el expediente técnico tan solo concentra la parte de la inversión, tan solo concentra la parte de la inversión. ¿Y en qué aspectos? En el aspecto técnico y en el aspecto económico, es decir, la parte técnica, sus componentes, el diseño de cada uno de los componentes, las especificaciones técnicas, las metas, costos, precios unitarios, etcétera. Entonces, todas las especificaciones técnicas, las metas y los costos que significan para ejecutar esos componentes traducidos en un expediente técnico o tal vez en un estudio definitivo, ¿no? ¿Cuándo se elabora expediente técnico? A ver, una pregunta para los que me están escuchando. ¿En qué momentos elaboro expediente técnico o en qué casos? ¿Y en qué casos elaboro especificaciones técnicas? ¿En qué otros elaboro lo que son los términos de referencia como documentos definitivos? A ver, su participación, por favor. ¿Alguien me puede decir? O para todo caso, sin excepción, corresponde elaborar como estudio definitivo el expediente técnico. ¿Qué dicen? ¿Su opinión? Expediente técnico es para obras, ¿correcto? Específicamente para componente de infraestructura, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿En qué caso es o son especificaciones técnicas? A ver de ustedes, por favor. Sí, para obras, componente de infraestructura en general, expediente técnico, ¿de acuerdo? ¿Y en qué caso especificaciones técnicas y en qué caso términos de referencia? Eso según el reglamento, la ley de contrataciones del Estado, y esto la directiva también del IRTP lo recoge. Especificaciones técnicas, a ver, es para mantenimientos. A ver, en principio un mantenimiento es un servicio, ¿sí o no? Ya. Aquí estamos hablando de inversiones, lo que no son servicios, ¿de acuerdo? Me refiero a la parte de mantenimiento versus inversión. Ahí está, maquinaria y equipos. ¿Quién lo dijo? Ricardo, el caso de maquinarias, equipos, bienes, ¿no es cierto? En ese caso se trata de especificaciones técnicas. ¿Ya? Y en términos de referencia, para servicios, ¿no es cierto? Para servicios, por ejemplo, exacto, para capacitación podría ser, ¿no? Términos de referencia. En los tres casos son documentos definitivos. Puede ser un proyecto que tenga los tres componentes. Imagínense ustedes un proyecto de, a ver, de transferencia tecnológica en la parte productiva, por ejemplo, el café o cacao, ¿no? Transferencia tecnológica a través de la producción y venta de plantones de calidad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la infraestructura. Para ese componente vamos a elaborar un expediente técnico. ¿Qué necesitamos? Equipamiento. Para ese componente, especificaciones técnicas. Y luego el componente de recursos humanos o el tema de capacitación. En ese caso necesitamos el tema de elaboración de términos de referencia. Y cuando elaboramos términos de referencia tenemos que definir pues, el objetivo, el equipo, sus especificaciones técnicas o alcance del servicio, en este caso por servicios, eh, y todos los detalles de los términos de referencia para que se pueda ejecutar este proyecto. Entonces, tenemos digamos, opciones de estudio definitivo, ¿no? Expediente técnico, especificaciones técnicas y términos de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, no nos quedamos solo en expediente técnico, sino vamos a ver que hay otras denominaciones. Ahora, ustedes me pueden decir, pero a todo le podría denominar expediente técnico, todo junto, por ejemplo, tengo obra civil, tengo compra de equipos y TDRs. A todo le podría denominar expediente técnico, ¿no es cierto? Sí, sí podría ser, pero tengan en cuenta que cuando el componente obra prevalece en monto de inversión, por ejemplo, el componente obra es más del 50% y todo lo voy a juntar en un solo documento, entonces se llamará expediente técnico.
pero imagínese si especificaciones técnicas es un componente muy grande o términos de referencia, entonces bien vale la pena que se distinga por cada uno de los componentes, ¿no? Expediente técnico, especificaciones técnicas y términos de referencia en general para cada uno de los componentes. Muy bien, vamos por aquí entonces, continuando, ¿ya? Algunas definiciones que tenemos que tener en cuenta. Recordando lo que hemos visto, a ver, ¿qué es un proyecto de inversión pública? ¿Ustedes recuerdan qué es un proyecto de inversión pública? A ver, vamos a recordar lo que hemos visto. ¿Alguien me puede decir qué es un proyecto de inversión pública? Ideas, por favor. ¿Qué es un PIP? Proyecto de inversión pública. ¿Qué son inversiones IOR? ¿Nos ha quedado algo? ¿Recordamos? Y ya, ¿para qué sirve el proyecto? Para cerrar brechas. Pero, ¿qué es un proyecto de inversión pública? Lo hemos visto la vez pasada. Por ejemplo, decía, ¿no? ¿Un mantenimiento será un proyecto de inversión pública? No, ¿no es cierto? ¿Un cerco perimétrico será un proyecto de inversión pública? Tampoco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es? Son inversiones temporales. Excelente, la primera parte. ¿Qué más? Ajá, temporales, por supuesto. En ambos casos significa lo mismo. ¿Qué más? Inversiones temporales que usan recursos. ¿De quién? ¿Del privado o del público? Que por lo menos usan recursos públicos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Exacto, por lo menos algo de recursos públicos, ¿qué más? Con la finalidad de crear qué? O formar capital, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de capital? Ajá, alguien me ha definido el sistema de inversión, un sistema del Estado a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas. Esto es el sistema de inversiones, ¿de acuerdo? Pero proyecto, estamos pidiendo un proyecto de inversión. ¿Qué es un proyecto? Y hemos estado definiendo algunas cosas ya, que es una intervención temporal en el tiempo, que usa total o parcialmente recursos del Estado, que está destinado a la formación de ¿qué? De capital, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de capital físico, humano, etcétera? ¿Recuerdan? ¿Mm? ¿Y que tiene las tipologías de qué? ¿Tipologías de qué? De crear, ampliar, pues recordemos, por favor. Bien, entonces vamos acá está. Inversiones, en esto tenemos inversiones, intervenciones temporales que comprenden las siguientes inversiones. Proyecto de inversión como intervención temporal en el tiempo que usa total o parcialmente recursos públicos, ¿no es cierto?, con la finalidad de crear capital físico, humano, ¿no es cierto?, intelectual, natural, formar capital. Con la finalidad de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios del Estado, ¿ya? Y pudiera plantearse a través de proyectos de inversión los siguientes documentos técnicos. Los documentos técnicos como, por ejemplo, ¿qué? Fichas técnicas y estudios de preinversión. En proyectos de inversión podemos elaborar, aprobar y declarar viable a través de fichas técnicas o a través de estudios de preinversión a nivel de perfil. Pues bien, pero ¿qué más tenemos? Las inversiones no PIP o las IOR. ¿Y qué son las IOR? ¿Alguien me puede decir qué son las IOR? Por favor, necesitamos tenerlo claro. Mientras los proyectos de inversión pública son intervenciones que van a ser abordadas a un servicio en su integralidad, llámese a través de sus factores de producción, infraestructura, equipos, recursos, gestión administrativa, gestión pedagógica en caso de proyectos en educación. Entonces, ¿qué es o qué son las inversiones IOR? Las inversiones IOR también son intervenciones temporales, pero que se destinan directamente, son intervenciones a los activos de una unidad productora de servicios, ¿no es cierto? No es a la integralidad. Y podemos tener inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. ¿De acuerdo? Esas son las inversiones.
Hoy en día, inversiones IOR, inversiones o proyectos de inversión. Pero también hay lo que son, digamos, lo que no es inversiones, en este caso se llaman gastos de operación y de mantenimiento. Eso no es proyectos de inversión, no es inversiones IOR, ¿de acuerdo? Es gasto corriente. Eso es lo que quería que, por favor, recordemos. Eh, Claro, acá les estuve insistiendo en la definición de proyecto de inversión. Como ustedes pueden ver, toda intervención temporal en el tiempo que se financia total o parcialmente con recursos públicos, estos destinados a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y natural. Su ejecución física financiera puede, digamos, durar más de un año fiscal y que tienen como propósito, tipología o naturaleza, la creación, cuando no hay servicios, creación. Cuando no hay capacidad para poder atender, ampliación. Y cuando el producto o servicio no es de calidad, mejoramiento. Y cuando se ha perdido capacidad, recuperación. ¿De acuerdo? Eh, Eso es una, digamos, recordando, a ver, aquí hay un comentario, quiero ver, intervenciones parciales. Las IOR son intervenciones parciales, ojo, las IOR, pero los proyectos de inversión son intervenciones integrales en un servicio o en varios servicios, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay otra definición. Fíjese ustedes, cuando el sector ya tiene experiencia en la formulación de proyectos, digamos que hay información de mercado, de diagnóstico, de precios, hay información más o menos conocida, digamos que el proceso de producción del servicio es homogéneo también, más o menos conocido, diseño homogéneo, eh, y además ese proceso y diseño es susceptible de ser replicado en varios lugares. A eso se le llama proyecto PIP estándar. Un PIP estándar es aquel que tiene un diseño homogéneo, proceso de producción del servicio homogéneo y susceptible de ser replicado. Entonces, cuando ya es conocido, hay experiencia al respecto y es proceso homogéneo, entonces se puede estandarizar el servicio, ¿no? Y hay algunos anexos del INVIERTE-P que te dan orientaciones de cómo estandarizar un servicio y por eso hablamos de PIP estándar. Los PIP estándar son de diseño y proceso homogéneo, ¿de acuerdo? Y posibles de replicar. Imagínense losas deportivas, escuelas, comisarías, canales de riego, o sea, todo lo que ha estandarizado los sectores, ¿no es cierto? Los que tienen ficha estándar, esos servicios se han podido estandarizar siguiendo los lineamientos del MEF, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué diferencia entre un proyecto de inversión normal y un PIP estándar? Es que el estándar tiene diseño homogéneo, proceso de producción también homogéneo, susceptible de ser replicable en cualquier instancia. No hay necesidad de tener que hacer investigación tras investigación para determinar cuál es si se quiere, el diseño o técnico y proceso productivo del servicio para que se implemente, ¿no? Porque ya se conoce, por ejemplo, ya las entidades tienen más o menos la información y pueden estandarizar. Entonces, está claro entre lo que es un PIP y lo que es un PIP estándar. Por favor, preguntas acá. Quisiera que pudieran hacer sus preguntas, no tengan dudas. ¿Sí? Inversiones de optimización. Ustedes saben que muchas veces se requiere, digamos, mejorar la calidad existente del servicio o la cantidad de producción del servicio, ¿no? Entonces, estas inversiones de optimización constituyen inversiones menores que resultan, en este caso, de un mejor uso o aprovechamiento de los factores de producción disponibles en una unidad productora. ¿De acuerdo? Eh, el objetivo de las inversiones de optimización es satisfacer un cambio menor, también lo hemos dicho, ojo, estamos replicando porque es necesario afianzar este concepto o estos conceptos en esta fase. No se olviden que estamos en la fase de ejecución de inversiones y aquí hay que elaborar expediente técnico. Expediente técnico o estudio definitivo de qué? De los proyectos de inversión y de las IOR, que es lo que estamos tratando, ¿no?
El objetivo de las inversiones de optimización tiene que ver con satisfacer un cambio menor en la magnitud de la demanda y o mejorar la eficiencia en la prestación del servicio, ¿no? Se identifica sobre la base de un diagnóstico en la unidad productora existente. Quiere decir que quiero optimizar, por ejemplo, el uso de la infraestructura, el uso de los equipos, ¿no? El uso o la asignación de los recursos humanos. Y toda esa combinación debería darme, y por supuesto los procesos que estamos haciendo o siguiendo en una municipalidad o tal vez en una posta médica, en una comisaría, en algún ministerio, ¿no es cierto?, en alguna institución pública, requerimos mejorar la cantidad producida o la calidad de la producción de este servicio. Por eso queremos optimizar, pero es un cambio menor que no sobrepasa del 10% del valor de la unidad productora de servicios. Imagínense ustedes que se ha construido como nueva la unidad productora de servicios en hace un par de años, hace 3 o 4 o 5 años, y se quiere optimizar. No podemos destinar más del 10% del valor total de la unidad productora, de lo que costó. Entonces, para eso es la optimización. Se quiere hacer un mejor uso de los recursos humanos para producir mejor. Puede ser doble turno, puede ser capacitarlos, ordenarlos para que desempeñen mejor, de mayor a menor, de más joven a más o a mayor, ¿no es cierto? De más hábil a menos hábil, de especialidad a especialidad. Esa asignación, racionalización del recurso humano, esos acondicionamientos o ordenamientos del uso de la infraestructura, ¿no es cierto? Ese orden en los equipamientos tal vez, digamos, algún cambio importante en los equipos para que se vean beneficiados en el uso, por ejemplo. Poner los equipos donde más los usan versus en algún lugar donde menos los usan evita que las otras personas estén yendo y viniendo y fastidiando digamos, a los demás. Perdón. Entonces, la optimización. También recordando inversiones de ampliación marginal. A ver, si alguien recuerda algún ejemplo de ampliación marginal. A ver, por favor, ¿estamos despiertos o no estamos despiertos? Solo denme ejemplos concretos de alguna municipalidad, en alguna institución pública. ¿Cuáles serían ejemplos de ampliaciones marginales? A ver. O si prefieren de optimización, pongan el nombre optimización y lo que a ustedes les parece. ¿Qué podría ser optimizar qué? O ampliación marginal sería, por ejemplo, y el ejemplo. A ver, ¿estamos? ¿Quiénes estamos en la línea? Acá veo Alex, Cristina, Dalma, Diana, Edith, Isabel, Lilian, Luis. Ejemplos, por favor, no importa si se equivoquen. Yo lo que quiero saber es cómo estamos, ¿ya? Y yo les voy a aclarar nuevamente. Así que pueden en este caso, intervenir, ¿ya? A ver, por favor. A ver, ampliación marginal sería, por ejemplo, construir 2 aulas en una institución educativa para el laboratorio y biblioteca. Cristina, estaría correcto, pero tendrías que decirme 2 aulas de cuántas que son las que tiene la biblioteca o, digamos, la escuela. ¿Cuántas aulas tendría? Yo te digo, podrías construir 2 aulas si tiene 5. Ajá, Lilian. Una institución educativa que tiene 20 aulas se le podría incrementar 2, ¿ok? Es decir, hasta un 20%. Por supuesto, ¿no? ¿Qué pasaría si tienes 5 aulas? Solamente podrías construir una más, ¿no es cierto? Porque de 5 aulas, una es el 20%. Entonces, sí podrías. Y cuando decimos que vamos a construir 5 aulas, no solamente la construimos la infraestructura física, también el equipamiento y todo lo que sea necesario dentro del aula, ¿ya? Para que pueda funcionar. Si no, no va a ser ampliación marginal del servicio, ¿ya?
A ver, ¿qué más? Otro tipo de IOR, ¿un cerco perimétrico es o no una ampliación marginal? ¿Quién me dice, sí o no? ¿Y qué tipo de ampliación marginal sería? A ver, ¿un cerco perimétrico de una escuela, de una posta, de un hospital, es o no? Optimizar una planta de tratamiento de agua potable en un mayor volumen de producción. Ya, perfecto, podría ser en un mayor volumen de producción. Si es que, por ejemplo, el agua está filtrando en el recorrido y podría, o de alguna manera, pues habría que ver de que se va a obtener un mayor volumen, ¿no es cierto? ¿Qué más? O tal vez viendo la calidad, ¿no es cierto? Con el tratamiento de agua, cloración, etcétera, y presentar una mayor calidad del servicio también. Optimizas el servicio en cantidad o calidad, ¿sí? A ver, nadie me ha dicho un cerco perimétrico, qué tipo de ampliación marginal es o no es ampliación marginal. ¿Qué dicen ustedes? Ah. Veamos entonces, veamos, ampliación marginal de servicio, ¿no es cierto? Intervenciones que incrementan la capacidad de producción hasta un 20% más, ¿de acuerdo? Ampliaciones marginales de edificación u obra civil, eso tiene que ver con activos que están indirectamente relacionados con la capacidad de prestación. Una relación indirecta, tienes la edificación, puede ser la infraestructura, puede ser batería de baños, patios, losas, oficinas administrativas, todo ello es ampliación marginal de edificación u obra civil. ¿De acuerdo? Estas inversiones que incrementan el activo no financiero de una entidad o empresa pública no modifican la capacidad de producción del servicio. ¿De acuerdo? El servicio, digamos, sigue produciendo lo mismo, pero tendríamos ahí. No sería porque no incrementaría. A ver. La construcción de un cerco perimétrico no incrementa el valor del Estado. ¿Sí? ¿Quién dice que sí incrementa? ¿Construir un cerco perimétrico incrementa el valor del activo del Estado o no? ¿Ah? Ah, no incrementa el valor del predio. Bueno, pero ahí tienes tú una construcción que tiene un valor que has invertido y aún un predio sin nada versus un predio con cerco perimétrico, ¿qué dicen ustedes? ¿Valen iguales, sí o no? No, no valen igual. Claro que no. Ahora, obviamente una posta médica, una escuela o una simple casa con cerco perimétrico versus otra, obviamente que el valor es distinto porque una tiene seguridad y la otra no. Sí, es un tema de seguridad en el caso de que ya no tienen acceso, digamos, cerco perimétrico pudiera tener rejas de cerco de alambre, impide el acceso directo de cualquier persona hacia, digamos, el edificio, la edificación, ¿no es cierto? Cualquier mejoramiento o implementación de un predio incrementa su valor, por supuesto. Bien, entonces sí incrementa el valor, un cerco perimétrico sí incrementa. Estamos pensando en un cerco perimétrico adecuado, obviamente, ¿no? Un cerco perimétrico adecuado de material noble, ¿sí? Bien, entonces, a ver, tenemos ampliación marginal de servicio y ampliación marginal de edificación u obra civil, ¿no? En la del servicio aumenta la capacidad hasta por un 20%. En la de ampliación marginal de edificación u obra civil no se incrementa la capacidad de prestación del servicio, pero sí se incrementa el valor del activo o de los activos del Estado. Eso es correcto. Dos tipos más de ampliación marginal. Vean ustedes, ampliación marginal para la adquisición anticipada de terrenos, ¿no? Se puede, digamos, adquirir terrenos cuando está previsto, planificado, ¿no? Ese incremento de la oferta del servicio y está registrado en el marco del programa multianual de inversiones. Esta adquisición de terrenos debe cumplir con las normas técnicas de construcción y ampliación de edificaciones u obras civiles públicas. Es decir,
tiene que cumplir con los requisitos. Fíjense, ustedes van a comprar un terreno para una escuela. Obviamente tiene que tener las condiciones y características de las normas técnicas para escuelas. El área mínima que se requiere para una escuela de educación primaria, ¿cuántos metros cuadrados? El terreno tiene que tener un área mínima. ¿Qué más? Las condiciones del entorno, ¿no? El saneamiento físico legal y una serie de condiciones que tienen que estar dentro del marco de las normas técnicas y legales. Luego tenemos ampliación marginal por liberación de interferencias, ¿no es cierto? A ver, habíamos dicho que son intervenciones orientadas ¿a qué? A la eliminación o reubicación de redes de servicios públicos, sistemas de agua, desagüe, electrificación, telefonía, internet, etcétera, que faciliten la ejecución de un futuro proyecto que se viene ahí, o de una APP. Y yo decía que efectivamente este tipo de ampliación marginal ha sido preparada para las APPs. Sin embargo, las APPs no son muchas, así que sería en general para los proyectos de inversión, ¿no? Y acá entraría el caso de la compra de una vivienda a valor de terreno, porque la vamos a demoler, ¿no es cierto? Y demolerla ya significaría una ampliación marginal por liberación de interferencias. Imagínense una inversión que te permite limpiar el terreno para que puedas construirlo para un bien mayor. Esa es la idea. Así se hace con la reubicación de interferencias de redes de agua, desagüe y dejar listo la cancha, como se dice, para que se pueda implementar un nuevo proyecto. Bien, ¿y esto por qué se ha hecho? Porque han habido casos de interferencias que cuando se da una concesión al final no pueden fácilmente resolverlas. Y entonces los concesionarios tienen que estar denunciando al Estado por algunos compromisos que ha hecho y al final, digamos, no pueden continuar por esas interferencias que no se han podido, digamos, liberar. ¿Qué más? Inversiones de rehabilitación y de reposición. Estas inversiones de rehabilitación constituyen inversiones destinadas a la reparación de infraestructura dañada o equipos mayores de una unidad productora de servicios, ¿sí? Infraestructura dañada o equipos mayores de una UPS, para volverlos al estado o estimación original, que no implican un incremento de la capacidad de producción. Solamente un tipo de ampliación marginal es la que sí permite incrementar hasta un 20%, pero estas otras no. Rehabilitación no incrementa la capacidad de producción. Muy bien, entonces rehabilitar es reparar la infraestructura dañada o equipos mayores de una UPS. Y ya vamos a ver que los equipos mayores, se refiere a equipos mayores a aquellos que tienen un valor mayor a 750 UITs. Si ustedes revisan el formato 7C, se van a dar cuenta que, digamos, ahí se habla de equipamiento mayores a 750 UITs. Por otro lado, tenemos el último tipo de IOR, que se llama inversiones de reposición. Y en este caso nos referimos a las inversiones como intervenciones destinadas al reemplazo de activos existentes, ¿no? A activos existentes, algo así como bienes, ¿no? Se puede reemplazar los activos existentes como equipamiento, mobiliario, vehículos, unidades móviles, de una unidad productora de bienes y servicios. Y acá una llave cuya vida útil ha culminado y que forma parte de la unidad productora. No se puede reponer infraestructura ni aquellos, digamos, activos cuya vida útil no haya culminado. ¿Cómo hacemos en el caso por ejemplo, si alguien ha perdido una unidad móvil y le robaron? ¿Qué le llamamos en ese caso? ¿Cómo se llamaría? ¿Qué dicen? ¿Es reposición o no es reposición? ¿O es rehabilitación? ¿Qué figura tendría? ¿Ah? Reposición, ¿no es cierto? De todas maneras, ¿por qué? Porque el bien fue robado. Es algo como que, digamos,
Así es, no se puede rehabilitar una moto perdida o robada, exacto, se tiene que reponer. Ya es una excepción porque digamos, la regla es, se puede reponer a todo activo o bien cuya vida útil haya concluido. Eso quiere decir que ha podido tener una vida de duración de 5 años y ya culminó, entonces se puede reponer por otro de igual funcionalidad, aunque no de igual tecnología, pero sí de igual funcionalidad, porque la tecnología tiene que ser cada vez más reciente, cada vez más, digamos, moderna, ¿no? Pero de igual funcionalidad, para hacer la misma función. ¿De acuerdo? Reposición no se puede rehabilitar, ¿ya? Luego de haber formulado la denuncia respectiva, se puede nuevamente rehabilitar y hacer el proceso, y se puede reponer, ¿no es cierto? Quiero decir, se puede reponer y hacer el proceso de compra. Pero ojo, hay que ver porque hay unas cuestiones de la ley de presupuesto, o sea, no, hay veces no se puede comprar unidades móviles, está prohibido. ¿De acuerdo? Está prohibido. Entonces, lo tienes que programar para el siguiente año. Hay que ver ese tipo de restricciones que vienen en la ley de presupuesto y también las excepciones, ¿ya? Y ya nos hemos encontrado con este caso. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Reposiciones, ¿no? No aplica la reposición al caso de de la infraestructura. No se puede reponer infraestructura. La infraestructura sí se rehabilita, ¿no es cierto?, cuando ha colapsado o se construye, ¿sí? Bien, otro término que también lo hemos dicho, pero que quiero que quede claro, concepción técnica, dimensionamiento y consistencia. Ojo que ya estamos en la parte de ejecución de inversiones, ya estamos con expediente técnico, con estudio definitivo. La concepción técnica significa que, digamos, todo lo que tiene que ver con la alternativa de solución, las acciones que componen una alternativa de solución y que apuntan al objetivo central del proyecto. Esa es la concepción técnica de un proyecto. Su ejecución permite lograr la meta del producto asociada al cierre de brechas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decimos y qué se quiere? Que se mantenga la concepción técnica del proyecto. Eso es que el expediente técnico respete el objetivo central y por lo tanto plasme en sus acciones lo que se ha definido en las acciones de la alternativa de solución. Eso es respetar la concepción técnica. Si se dijo que se va a implementar infraestructura, que se implemente infraestructura. Si se dijo que va a haber equipamiento de tal tecnología, que se respete. ¿De acuerdo? Luego pueden haber cambios y hay que ver si modifica o no modifica la concepción técnica, es otra cosa. Si dijo que el perfil dijo que se requiere capacitación en recurso humano, pues en el expediente tiene que plasmarse eso, no puede cambiarse por otra cosa, porque no respetaría la concepción técnica. Dimensionamiento, ¿no? ¿Qué es el dimensionamiento? La condición por la cual el tamaño o capacidad de la producción de la inversión guarda correspondencia con la demanda del bien o servicio dentro del área de influencia. Entonces, ¿con qué se relaciona el dimensionamiento? Por favor, su opinión. A ver. ¿Con qué se relaciona el dimensionamiento? Me podrían mencionar, a ver, lo pongo de otra manera. Ustedes, para hacer el dimensionamiento, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Lo pongo de otra manera. Si vamos a construir aulas, ¿en base a qué definimos cuántas aulas debemos plasmar? Ahí veo algunas intervenciones. Respecto a la necesidad, respecto a la demanda, ya van por ahí, pero no precisamente, quiero exacto, exacto. La demanda de alumnos que van a estudiar. Hay otro término que es más exacto todavía. ¿Ah? Les pongo de otra manera. ¿Ya? Por ejemplo, la demanda puede ser en un colegio grande de 1000 alumnos, pero yo voy a construir 2 aulas más
Entonces, ¿de qué me serviría saber que son 1000 alumnos? La brecha. Exacto, la brecha. ¿Y cuál es la brecha? La brecha, ¿no es cierto? La brecha es la diferencia entre la oferta y la demanda. La demanda 1000 alumnos, pero la oferta es solo para 700. ¿Cuál es la brecha? 300. ¿Cuántas aulas debo construir? Y ahí viene la cantidad de aulas. ¿De acuerdo? Esa es la brecha y así se define el dimensionamiento en función de la brecha, porque lo que se va a construir es solamente por lo que falta atender. No voy a volver a construir todo, salvo que la oferta existente o la oferta optimizada sea cero. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, la oferta o las aulas que existen actual no son de qué, no son de calidad, no son de calidad. Claro, cuando no hay nada, por ejemplo, la oferta optimizada es igual a cero. Cuando no hay oferta, no hay servicio, entonces la demanda es total. La demanda optimizada es cero, quiero decir, la oferta optimizada es cero y la demanda es total. Y por lo tanto, la brecha es igual a la demanda, solo que en signo negativo. Bien, entonces, otro término más, consistencia o consistencia técnica. ¿Qué es la consistencia? Acción por la cual la UEF corrobora la unidad formuladora, porque la unidad formuladora va a recibir el expediente técnico y el informe de la unidad ejecutora. ¿Para qué? Para evaluar la consistencia técnica o la concepción técnica, ¿no? ¿Qué hace? La UEF corrobora que la concepción técnica del proyecto permanece inalterada y que se cumple con las condiciones del dimensionamiento y viabilidad de la inversión. Eso es cuando la unidad formuladora revisa el expediente técnico y uno se da cuenta que la concepción técnica, es decir, lo que hemos mencionado en la parte superior, en las acciones que forman parte de la alternativa que apunta al objetivo central, se mantiene inalterada, quiere decir que la concepción técnica permanece inalterada también y por lo tanto cumple con las condiciones de dimensionamiento y viabilidad de la inversión. Entonces se habla de que hay consistencia técnica. La UEF puede emitir el informe aprobando la consistencia técnica a raíz de que la unidad ejecutora ha solicitado a la unidad formuladora que evalúe la consistencia técnica. ¿Y qué se requiere? El formato, en este caso, el formato 8A, eh, eh, y acompañado del expediente técnico, y yo les recomiendo que sea acompañado también de un informe técnico que recomienda la aprobación del expediente técnico, ¿sí? Entonces, en ese caso, la UEF ya puede aprobar la consistencia técnica del proyecto y enseguida la unidad ejecutora aprueba el expediente técnico y lo aprueba ¿quién? El órgano resolutivo. ¿Quién es el órgano resolutivo? El alcalde, el gobernador o tal vez el ministro, o los que hagan sus veces a través de la delegación de facultades, que podrían aprobar el expediente por tener facultades delegadas. Ustedes saben que los ministros, viceministros delegan facultades en los secretarios generales, en los administradores, y son ellos o así en cadena quien les haya delegado estas facultades, ¿sí? Por eso es que pueden aprobar expedientes técnicos. Bien, y acá están las definiciones de expediente técnico, documento equivalente o unidad ejecutora. Ya hemos dicho qué es expediente técnico, ¿no es cierto? Quisiera, por favor, que ustedes puedan hacer algunos aportes en expedientes técnicos o mencionar casos de expedientes técnicos que ustedes conocen o que tienen dudas, por ejemplo, ¿no? Documento equivalente, ¿a qué se refiere? Unidad ejecutora, ¿qué significa? A ver, por favor. Algunos ejemplos de expediente técnico o dudas que tengan sobre los expedientes técnicos que conocen. A ver, para cobertizos, ¿se puede hacer expediente técnico o no? ¿Qué dicen?
Cerco perimétrico, expediente técnico. ¿Qué dicen ustedes? Un TDR, me dicen. A ver, hay que aclarar. ¿Un TDR para qué caso, por favor? He lanzado dos ejemplos. Son expedientillos. Bueno, expedientillo te refieres a que es un pequeño expediente, ¿no es cierto? Para cerco perimétrico, ojo, que es una obra o infraestructura, sí es expediente técnico, definitivamente. Sí, así le dicen expedientillo, algo pequeño. ¿Qué más? Y cobertizos es infraestructura también, ¿no es cierto? También sería expediente técnico. A ver, ¿qué más? Tenemos maquinaria pesada en una municipalidad. ¿Qué le haces a una maquinaria pesada? ¿Qué tipo de documento técnico le haces? Maquinaria pesada en una municipalidad. A ver. ¿Ah? ¿Expediente técnico también? No es expediente. ¿Qué es? ¿Qué tipo de documento equivalente es? A ver. Vamos, ¿estamos despiertos? No. A ver, voy a llamar por nombres. ¿A quién no ha intervenido? Son especificaciones. Te falta la segunda palabra. Especificaciones técnicas. Bien, Alex. Excelente. Ricardo, perfecto. A ver, ¿por qué términos referencia con las especificaciones técnicas, Ricardo? Son especificaciones técnicas, nada más. ¿En qué caso sería término de referencia, Ricardo? ¿Puedes precisar, por favor? ¿Por qué términos? Estamos de acuerdo que son especificaciones técnicas, pero por ser equipos, maquinaria o unidades móviles, ¿de acuerdo? En ese caso no sería términos de referencia. A ver, es el caso de compra de bienes o servicios. Claro que sí, compra de, no, de bienes nomás, Ricardo. Si te vas a ver el tema de las orientaciones para términos de referencia del OCE, fíjate que ahí se habla de servicios, se habla de bienes, y entonces hay diferencia ya en lo que es servicio y es bien. Entonces, especificaciones técnicas para bienes, equipos, unidades móviles, maquinaria, y términos de referencia para servicios. Quienes deseen pueden buscar eh, guía o orientaciones para términos de referencia del OCE del 2013. No he visto. Si ustedes encuentran uno más moderno, me avisan. Eh, para consultoría sí se hace TDR, Alex. Para consultoría, pero consultoría estamos hablando, a ver cómo lo vemos. La consultoría es el servicio que va a elaborar la especificación, pero, pero el documento técnico que se requiere se llama especificación técnica. ¿Para qué? Para la compra de equipos. Para contratar al personal se requiere términos de referencia, no hay que confundirnos, ¿ya? No hay que confundirnos. Una cosa es ejecutar la obra, por eso le haces expediente técnico, y otra cosa es comprar equipos, por eso le haces la especificación técnica. Quien haga la especificación técnica o quien haga el expediente técnico ya es otro tema, servicio de consultoría u obra, es otro tema, por si acaso, diferente al documento técnico del que estamos hablando y que es lo que sirve para poder ejecutar de manera definitiva el proyecto, ¿ya? Pero en todo caso, a ver, ya, listo, ya estamos claros entonces. Bien. A ver, ¿qué más? Unidad ejecutora. Un área creada de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Público. ¿Qué dice la directiva? A ver, ¿qué dice? Dice que, ya, ¿qué nos dice la directiva? Alguien, ajá, los servicios no incluyen especificaciones técnicas. En conclusión, especificaciones técnicas son para obras o bien. No, especificaciones técnicas no son para obras, son para bienes nada más. Para obras son expedientes técnicos, ¿ya? Entonces, infraestructura de expediente técnico, ¿de acuerdo? Equipamiento de especificaciones técnicas. Servicios, términos de referencia. Listo. Esto es pregunta de examen, ¿ya?
Vamos a otro punto, unidad ejecutora. Las unidades ejecutoras son las unidades ejecutoras presupuestales. Cuando me refiero a unidad ejecutora, es unidad ejecutora de inversiones, ¿de acuerdo? Unidad ejecutora de inversiones. Son las unidades ejecutoras presupuestales. Las unidades ejecutoras presupuestales de las entidades hoy en día deben y pueden estar acreditadas como unidades ejecutoras de inversiones, ¿sí? Esa es la definición que da el INVIERTE-P. Esta unidad ejecutora tiene las funciones que vamos a verlo más adelante. Más adelante vamos a ver qué funciones tiene la unidad ejecutora de inversiones, ¿de acuerdo? Pero esta unidad ejecutora, para que se conforme como tal, podrá ser cualquier área de una entidad pública, sí o no. A ver, dígame. A ver, ¿qué tenemos en unidades ejecutoras? A ver, aquí hay un comentario. A ver, aclaro. Sí, está bien, Diana, muy bien. Ahora, las unidades ejecutoras, ¿no es cierto? Dentro de una entidad, por favor, dentro de una entidad, ah, he salido un momentito porque mostrarles otro documento, ¿ya? A ver, acá. Eh, a ver. Un segundito, no se preocupen. Compartir pantalla. Ya. Ajá. ¿Dónde estaba? Ya, acá está. ¿Todos están viendo? A ver, una unidad ejecutora podría... A ver, ¿qué órganos podrían ser unidades ejecutoras? ¿Podrían comentar, por favor, dentro de eh, de una institución? A ver, ¿qué órganos dentro de una municipalidad pueden ser unidades ejecutoras y en qué caso? Ejecutoras de proyectos, ¿ah? O ejecutoras de obras, de IORs, cualquiera de ellas. Ejemplos. ¿Podemos o no podemos? A ver, ah, órganos de línea. Vamos a salir. Órganos de línea, ya. Abastecimiento podría ser una unidad ejecutora. A ver, dígame en qué casos podría ser abastecimiento una unidad ejecutora. No, ¿no es cierto? ¿Es parte de qué? ¿De cuál? No está claro. Gerencia de infraestructura, sí, sí puede ser. Ya una unidad ejecutora. Gerencia de infraestructura, ¿qué más? ¿Qué otra más? A ver, ¿la administración podría ser o no? La administración, otra. La gerencia de desarrollo social. Desarrollo social, desarrollo económico. A ver, planeamiento. ¿Qué dicen? A ver, su respuesta.
Ujú. Muy bien, quiero entrar un poquito. Ahí está. Ya está. Disculpen ustedes. A ver, gerencia de administración, sí. OGA, Gerencia General, Desarrollo Social, OPP. Díganme ustedes, ¿en qué casos OPP sería unidad ejecutora? ¿Quién? A ver, Luis, ¿por qué la Oficina de Planificación y Presupuesto podría ser unidad ejecutora? ¿En qué casos? Usualmente la planificación o la Oficina de Planificación y Presupuesto usualmente podría ser un área, unidad formuladora, OPMI, pero ¿en qué casos puede ser ejecutora, por favor? Ahora, el tema de gerencia de obras públicas, obviamente que sí, oficina de planeamiento y presupuesto o gerencia de planeamiento y presupuesto. A ver, Luis, por favor, ¿en qué caso sería unidad ejecutora de inversiones la oficina de planeamiento y presupuesto? Porque obviamente es un órgano de asesoramiento, ¿no es cierto? No es típico que planeamiento sea una unidad ejecutora, pero más o menos por dónde va la idea, por favor. Luis, Luis Velázquez. La gerencia de planeamiento y presupuesto es un órgano de apoyo de la gerencia general. A ver, miren, normalmente se le llama órgano de asesoramiento, ¿no? A planeamiento y al área legal. Y más bien la administración son los órganos de apoyo con todas sus áreas, la administración, ¿no? Es la denominación típica. Porque en otros casos también se habla de tanto a administración como a los otros órganos administrativos, si se quiere, órganos de apoyo, y ahí se distingue a las gerencias como órganos de línea, pero no estoy muy convencido que planeamiento sea unidad ejecutora, salvo que se trate de algunos proyectos que tengan que ver gestión institucional, ¿no es cierto? Algún proyecto de modernización y gestión institucional, pues sí podría ser unidad ejecutora, tal vez, ¿no? A ver, es un órgano de apoyo de la gerencia general. Sí, es cierto, ¿no? Es de apoyo de la gerencia general, pero como te digo, también es denominado como órgano de asesoramiento, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ya, vamos por aquí. Gerencia de gestión ambiental puede ser. Si es un órgano de línea, claro que sí. Y los que no son órganos de línea, habría que estudiar el caso, ¿ya? Como la administración sí podría ser un órgano, una unidad ejecutora de inversiones, ¿no? En general, ¿no? Y tener a los órganos de línea como órganos técnicos de consulta de apoyo para la gestión técnica de cada uno de los caso, por ejemplo, de LINIA. El LINIA ha puesto a la administración, por ejemplo, como unidad ejecutora, ¿no? La administración. Y una gerencia o dirección nacional, como en este caso, vamos a ver, ya. Por ejemplo, acá está la administración, ¿no es cierto? Y está ya, la administración como unidad ejecutora de inversiones. Y acá hay otra dirección que se llama DDTA, Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario. Este es el órgano técnico, pero la unidad ejecutora de inversiones es la administración, ¿de acuerdo? Y pueden haber varios órganos técnicos dependiendo de qué tipo de proyectos vamos a ejecutar. Entonces, esta administración está asumiendo la ejecución de los fondos, ¿no? Y de todo. Comunidad ejecutora de inversiones. Pero también es unidad ejecutora presupuestal, ¿ah? También es unidad ejecutora presupuestal. Por lo tanto, la administración
digamos, puede asumir como unidad ejecutora, y eso es real, ¿de acuerdo? Puede asumir como unidad ejecutora, y eso es real. Bien, vamos a pasar a la presentación nuevamente para continuar, ¿ya? A ver, ahora quiero volver a compartir pantalla y vamos a ir acá a nuestra presentación, o creo que era compartir total, ¿no? Nos vamos ahí. Bien, ya estamos. Por favor, quisiera asegurarme que estén viendo el tema de definiciones. ¿Alguien me puede confirmar? ¿Sí? Sí, se está viendo definiciones. Perfecto. Ya, eso es lo que les quería comentar con unidad ejecutora. Esta unidad ejecutora tiene que tener capacidad técnica y operativa. ¿Qué significa y cuándo se evidencia que una unidad ejecutora no tiene capacidad técnica y operativa? Cuando no tiene cuadros profesionales, ¿ya? Cuando no tiene cuadros profesionales, entonces no hay capacidad técnica. No hay quien conduzca la ejecución de proyectos, no hay quien conduzca la elaboración de expedientes técnicos, no hay quien elabore esos documentos técnicos y quien represente. Es ahí cuando no hay capacidad técnica y operativa, pues significa en todo momento todo el personal y requerimientos técnicos, requerimientos de equipamiento y otros que puedan, digamos, facilitar la acción de esta unidad ejecutora. ¿Qué más tenemos? La organización y funcionamiento de la fase de ejecución de inversiones, ¿no? La organización y funcionamiento de esta fase de ejecución y quiénes están, como hemos visto en otras sesiones, también tenemos a la organización en esta fase. Pero ¿qué es lo que hace cada uno de los órganos del INVIERTP en la ejecución de inversiones? A ver quiénes están. La Dirección General de Programación Multianual de Inversión Pública, de GPMI o de HIP, digamos, ¿qué facultades tiene en la ejecución de las inversiones? Bueno, en primer lugar, como es órgano técnico normativo del más alto nivel, aprueba directivas, procesos, procedimientos, lineamientos, instrumentos metodológicos generales y complementarios. ¿En base a qué? A la ejecución o a la fase de ejecución de inversiones. Entonces, quien no norma de manera general es la DGPMI del MEF. Más adelante vamos a ver que los sectores también, ¿no? Muy bien, pero ¿qué más? Regula los procesos, procedimientos para la fase de ejecución, así como las funciones y atribuciones de los órganos del INVIERTP. ¿Ya? Eh, fases y procedimientos para, digamos, o procesos y procedimientos para la fase de ejecución, así como las funciones y atribuciones de los órganos. Esto es facultad normativa de la DGPMI del MEF. Supervisa y publica anualmente la calidad de la aplicación de la ejecución de inversiones mediante muestreos de inversiones registradas en el Banco de Inversiones. ¿De acuerdo? Aprueba directivas que regulen el funcionamiento del Banco de Inversiones y el SSI, de Sistema de Seguimiento de Inversiones, y otros aplicativos de InvierTP, considerando la articulación intersistémica. Emite metodologías colaborativas del modelamiento digital, desarrolla, implementa y gestiona el banco de inversiones, estableciendo habilitaciones para el registro y actualización de inversiones en la fase de ejecución. En esta fase es un poquito más laborioso, les puedo decir, quizás más dificultoso los registros, porque acá hay que registrar primero al expediente técnico, luego hay que registrar las modificaciones, ¿no? Y pueden haber una, dos y tantas veces se requieran las modificaciones. Puede haber modificaciones a nivel de expediente y puede haber modificaciones a nivel de ejecución de inversiones. Entonces, en esta partecita, digamos, es más laborioso, pero es nuevamente el MEF quien norma, regula, inclusive tiene los anexos y formatos, ¿no? Especialmente los formatos. Y en esta fase también vamos a ver qué formatos tiene el 8, el 9, el 12, el A y el B.
para este caso de ejecución de inversiones, el B, y vamos a ver de qué se trata. Entonces, es la DGPMI del MEF la que regula en materia de ejecución de inversiones. ¿Hay algún otro órgano, digamos, que tenga funciones en la fase de ejecución que sea diferente a la DGPMI? Claro que sí. Hay otros, entre ellos el órgano principal y líder en la fase de ejecución de inversiones. Así como en la fase de programación multianual, el órgano líder es la OPMI, en la fase de formulación y evaluación, el órgano líder es la unidad formuladora. Aquí en la ejecución de inversiones, el órgano líder es la unidad ejecutora. Pero también tenemos al órgano resolutivo. ¿Qué es lo que hace el órgano resolutivo como, digamos, autoridad máxima? Autoriza la elaboración de expediente técnico o documento equivalente. Eso hace en la fase de ejecución de inversiones, ¿de acuerdo? Entonces, documento equivalentes, ¿de quiénes? Expediente técnico o documento equivalente, ¿de quiénes? De las fichas técnicas o perfiles aprobados, ¿de acuerdo? Fichas técnicas o perfiles aprobados y declarados viables. Pero además de autorizar la elaboración de expediente técnico o documento equivalente, también autoriza la ejecución física y financiera de las inversiones. Es atribución del órgano resolutivo, del alcalde, o a través de la delegación de facultades en quien recaiga esta delegación. Dicha autorización no resulta necesaria cuando se haya otorgado la viabilidad mediante estudio de preinversión. Esto es nuevo en la directiva actual, ¿no? Entonces, si se ha declarado viable un proyecto, digamos, de perfil, ya no es necesaria la autorización, en este caso, para su elaboración, ¿ya? Pero el órgano resolutivo tiene su parte, ¿bien? Autorizar y aprobar, por ejemplo, los expedientes técnicos también. Hay otro órgano que tenga que ver con la ejecución de inversiones. Acá dice que la Oficina de Programación Multianual o PMI. ¿Y en qué? A ver, sí, vamos a ver que sí también. Tiene que ver, por ejemplo, realiza el seguimiento en la fase de ejecución de inversiones. ¿Y cómo es que realiza el seguimiento? Hay un formato, el 12B, por ejemplo. Con el 12B, la OPMI hace seguimiento a la ejecución física y financiera de las inversiones y lo pide mensualmente, ¿ya? Mensualmente, ya vamos a ver más adelante. Entonces, en los 10 días útiles de cada mes, posteriores a la finalización de cada mes, tiene que reportarse el nivel de ejecución física y financiera. Y por lo menos hay ahora de los proyectos priorizados, ¿no? Hay unos proyectos priorizados, los más importantes en los sectores también. En el caso del Ministerio de Agricultura, uno de ellos es el PENIA, que es el PENIA, el Programa Nacional de Innovación Agraria. Por ejemplo, en educación está el PRONIET, hay varios programas en los sectores. Los más importantes están dentro de ese seguimiento estratégico, o mejor dicho, de los proyectos estratégicos del sector, si se quiere, ¿no? Donde interviene el MEF, donde interviene la OPMI y algunas autoridades responsables de los pliegos que hacen una especie de comité de seguimiento, ¿no? ¿Qué más? Monitorea el avance de la ejecución de inversiones sobre la base de la información registrada por la unidad ejecutora, obviamente, en el banco de inversiones, realizando reportes en el SSI, que es el Sistema de Seguimiento de Inversiones. Este monitoreo se realiza de acuerdo a los lineamientos de la DGPMI, que es la Dirección General de Programación Multianual, conocida como DGIP, Dirección General de Inversión Pública. Este es el nombre como órgano del INVIERTE-P, pero la DGIP es el nombre institucional. Así como la OPMI está en planeamiento, entonces así se llama OPMI, o también como la de HIP es Oficina de Planeamiento también. Entonces, un nombre es órgano institucional y otro es el órgano del INVIERTE-P. ¿Qué hace más la OPMI en cualquiera de los niveles de gobierno? Promueve la revisión periódica de las normas técnicas sectoriales y en particular su actualización en coordinación con quién, con la unidad formuladora y unidad ejecutora, de acuerdo a la tipología de proyectos. Remite información que le sea solicitada por quién, por la DGPMI, por el órgano rector del MEF. ¿Qué más? Aquí viene la unidad formuladora. Ustedes pueden decir que la unidad formuladora tiene parte en la unidad, en la fase de ejecución de inversiones. ¿Qué dicen ustedes? A ver, pregunta.
¿Cómo es posible que la unidad ejecutora esté en la parte de ejecución de inversiones? ¿Qué es lo que podría ser la unidad ejecutora? Comentarios. Ya han escuchado ustedes, ¿no? Quiero decir la unidad formuladora. ¿Qué es lo que tendría que ver y hacer o qué función tendría la unidad formuladora en la fase de ejecución de inversiones? Comentarios. A ver, ¿por qué figura la unidad formuladora? ¿Qué funciones y atribuciones tiene esta fase de ejecución de inversiones? ¿Qué dice? Nada, no hay que hacer nada como unidad formuladora en la fase de ejecución de inversiones, ¿no? Lo sacamos entonces, ¿no? No hace nada, la sacamos. ¿Qué dice la directiva? Ah, bien, vamos a ver. Sí, sí tiene que ver. La unidad formuladora realiza la consistencia técnica entre el expediente técnico y la ficha técnica o el perfil, no se olviden, porque en la fase de ejecución de inversiones es que recién se evalúa la consistencia técnica. Cuando se culmina el expediente técnico, tiene un informe de aprobación, se llena el formato 8A, se remite a la unidad formuladora para que evalúe la consistencia técnica del proyecto. Esta unidad formuladora va a cautelar que se mantenga la concepción técnica del proyecto, es decir, que se mantenga el planteamiento de las acciones que conforman la alternativa seleccionada del proyecto. Digamos, esa función de evaluar y registrar entonces también las modificaciones durante la elaboración del expediente técnico o documento equivalente que han sido sustentadas por la UEI, por la Unidad Ejecutora de Inversiones. Y además remite información sobre las inversiones que solicite el MEF y demás órganos del INVIERTP. Entonces, la unidad formuladora sí tiene que ver en la fase de ejecución de inversiones, por lo menos evaluando y aprobando la consistencia técnica. Por supuesto que podría rechazar la concepción técnica, ¿no es cierto? Podría rechazar la concepción técnica y cuando no se cumpla, podría solicitar que se cierre el proyecto, por ejemplo, cuando cambia de objetivo ese proyecto. Cuando ya no es la misma concepción técnica, es otro objetivo, por tanto es otro proyecto, no hay nada que hacer, que se cierre el que ha sido modificado, ¿no? Porque ya no apunta al mismo objetivo al cual cerraba brechas el perfil y el expediente técnico ya está por otro lado, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Unidad ejecutora de inversiones. A ver, esta unidad ejecutora de inversiones es el órgano líder en la fase de ejecución de inversiones, ¿no? Y tiene buenas y cantidad de funciones para esto. Vamos a ver qué puede hacer el órgano ejecutor, ¿no? La unidad ejecutora de inversiones. Funciones. Es responsable de la fase de ejecución de inversiones del ciclo de la inversión, ¿no? Gran responsabilidad. Elabora el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos, cautelando que se mantenga, esto es muy importante que ustedes lo sepan, la concepción técnica, económica y el dimensionamiento de la inversión viable. Es fundamental. Y hemos dicho que es concepción técnica, que es fundamental manejar, porque no es posible que hagamos un planteamiento en el perfil o en la ficha técnica que resuelve un problema concreto y que se resulte cambiando después y que cuando ya uno observa después del cambio ya no, lógicamente ya no resuelva el problema. Aunque podrían haber mil de justificaciones por ahí, pero si ya no resuelve el problema, entonces no tiene nada que ver. Acá hay un comentario, ver que se mantenga la concepción técnica. Y ojo, cuando dicen la concepción técnica, a ver, ¿qué es lo que voy a cuidar? Reviso el planteamiento de la alternativa de solución. Usualmente tienes el árbol de objetivos, ahí vas a tener debajo del árbol de objetivos, o mejor dicho, debajo del objetivo central o propósito en el árbol, que es el tronco del árbol, están los objetivos de primer orden o medios de primer orden y medios fundamentales. Debajo de ellos están las acciones, ¿de acuerdo? Esas acciones, digamos, combinadas, se conforman a través de ellas las alternativas de solución a un problema que juntas, digamos, consiguen el objetivo central. Si eso se cambian, esas acciones se cambian, entonces, y fruto de ese cambio, se observa que ya no se
consigue o no se logra el objetivo propuesto, entonces ya cambió la concepción técnica. Ya no se puede lograr el objetivo principal y por tanto esa concepción técnica no se puede aprobar. La UEF no debería aprobar la concepción técnica, ¿de acuerdo? A ver, un comentario de Alex. A veces no se resuelve, maximiza su funcionamiento bien sustentado como una ampliación de un puente que en un primer orden se realizó en un solo carril. A ver, no entiendo más o menos tu aporte, Alex, pero va en tema de mantener la concepción técnica, a más o menos a dónde apuntabas cuando mencionas que a veces no solo lo resuelve, maximiza su funcionamiento claro, bien sustentado con una ampliación de un puente que en un primer orden se realizó de un solo carril. Pero eso sería un proyecto de inversión o podría ser una IOR de ampliación marginal, Alex. Bien, seguimos. Ah, ya. La unidad ejecutora de inversiones elabora el expediente técnico o documento equivalente, ¿no es cierto? De la CIOAR también, no solamente de proyectos de inversión, sino también de IOAR, teniendo en cuenta la información registrada en el banco de inversiones, ¿no? ¿Qué información registrada según el formato 7C de IOARs? En el otro caso, en el caso de perfiles tenemos, el caso de perfiles tenemos a las fichas técnicas, ¿no? En fichas técnicas tenemos ficha técnica simplificada, de ficha de baja y mediana complejidad, o tal vez ficha técnica estándar. Asimismo, perfiles, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver ya sobre esos planteamientos de esos documentos técnicos, ¿no? Y para ello se plantea el expediente técnico o estudio definitivo. ¿Qué más hace la unidad ejecutora de inversiones? Ejecuta física y financieramente las inversiones, que es la segunda etapa, porque en la primera etapa elabora los estudios, en la fase de ejecución de inversiones. Se tiene dos etapas, la que elabora los estudios y la que se ejecuta la obra, si se quiere decir, ¿no? ¿Qué más hace la unidad ejecutora de inversiones? Registra y mantiene actualizada la información de ejecución en el banco de inversiones durante la fase de ejecución. Esto quiere decir que tiene un usuario y contraseña. Todo responsable de unidad ejecutora tiene usuario y contraseña en el banco de inversiones, ¿ya? Y como tal tiene las potestades, por ejemplo, de registrar el expediente técnico o estudio definitivo. ¿De qué más? De registrar las modificaciones en la fase de ejecución de inversiones, también lo puede hacer la unidad ejecutora. En caso de PIPs a ser desarrollados mediante APPs cofinanciadas y responsabilidad de ejecución se establece en el contrato. Realiza seguimiento de las inversiones y efectúa el registro correspondiente en el banco de inversiones, ¿no? Ya lo hemos dicho que la unidad ejecutora también realiza seguimiento de las inversiones en el momento que está ejecutando y esa información se registra para que y se informa a quién, a la OPMI. Remite información sobre las inversiones que solicita la DGPMI también y demás órganos del INVIERTP. Muy bien, este órgano es líder, elabora entonces los estudios, es responsable de supervisar los expedientes técnicos, así como de supervisar también, en este caso, supervisa la ejecución de obra. ¿Qué más? A ver, hasta aquí, por favor, quisiera ver si tienen ustedes preguntas sobre esta parte. A ver, aquí un comentario largo. Ah, como proyecto de inversión. Ok, Alex, claro, pero tienes que ver que efectivamente sea proyecto y no sea una IOR, ¿no es cierto? Hay que ver todas las definiciones de un proyecto de inversión. Bueno, estamos hasta aquí que hemos visto algunos conceptos, son necesarios para la fase de ejecución de inversiones. Hemos visto los órganos del INVIERTP en la fase de ejecución. Hemos visto las funciones de cada uno de estos órganos del INVIERTP en la fase de ejecución también, ¿no es cierto? Y quiero mencionarles, puesto que también vamos a verlo
en la próxima sesión, que sería el día lunes, en la segunda parte de esta sesión, en la fase de ejecución de inversiones, cuál es el proceso de ejecución de inversiones, el seguimiento de las inversiones. Y en la última del próximo viernes tendríamos la fase de funcionamiento, ¿no es cierto? La fase de funcionamiento, donde veremos también la parte de el inventario de activos, las evaluaciones ex post, algunas cuestiones que ha definido esta directiva, que fue un poco difícil normar en la fase de funcionamiento y ahora se ha dejado algunos alcances con la fase de funcionamiento, ¿no es cierto? Pero en esta fase de ejecución hay que tener muchos considerados, ¿no? Eh, es una fase muy importante. Aquí se da la ejecución física y financiera, en donde hay que considerar las recomendaciones del perfil, por ejemplo, el tipo de ejecución. ¿Va a ser por administración directa o por contrata? Uno tiene que ver muchísimo para el manejo de los recursos públicos y, y también con el uso y manejo. Hablemos de capacidad técnica y operativa, muchos errores que cometen los ejecutores de no respetar la organización del proyecto. En el proyecto te dice que debes contratar un jefe de proyecto, todo un equipo implementador, y resulta que se asigna, por ejemplo, a las unidades ejecutoras, a personal permanente, se involucra en la ejecución de proyectos, de uno, dos, tres, cuatro proyectos, y resulta que le quedan mermando la calidad en la ejecución. Se supone que si hay un presupuesto para un jefe, para especialistas, tiempo completo, se tiene que respetar. Y entonces, el expediente técnico tiene que reflejar lo que ha dicho y se dice el perfil. Porque muchas veces por ahorrar los municipios o algunas otras entidades, por verse atraídos por el ahorro, entre comillas ahorro, porque igual el Estado le paga el sueldo a los funcionarios, pero cuando se comprometen con uno, dos, tres o cuatro proyectos, o mejor dicho, más de uno, y no le dan el tiempo completo, los resultados se van a ver en la baja ejecución o en la baja calidad de la ejecución. La idea ahí es que todo ejecutor respete lo que dice el expediente técnico y que todo expediente técnico respete lo que dice el perfil y que todo expediente técnico, especificación técnica o término de referencia esté completo, esté detallado, esté bien trabajado. Si no, la ejecución de inversiones no va a tener sentido. Y entonces, ya teniendo la organización, teniendo las funciones, lo que queda es que se desarrollen estos documentos técnicos de manera efectiva, de manera eficaz, de manera eficiente, y por tanto se perfile este proceso de ejecución en esta vez con alcance, calidad, costo y tiempo. Es decir, ya en la fase de gestión de las inversiones, poder observar esas dimensiones para una adecuada ejecución de inversiones. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, por favor. Aquí hay un comentario. En esta etapa se asegura que la inversión se haga de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas, conforme al expediente técnico. Claro. Sí, como estaba comentando, ¿no? Pero hay veces cae en manos de los funcionarios y ellos, atraídos por el presupuesto, no contratan a todo el personal que dice en el expediente técnico, ¿no? Y si no, usan, hay veces, personal de la oficina, de la municipalidad o de donde están, o contratan y a medio tiempo, es decir, no respetan lo que está el diseño y eso luego trae y les pasa la factura, consecuencias en retrasos, en calidad, hay veces no se avanza la ejecución física, financiera, no avanza durante el año y luego resultan devolviendo dinero, ¿no? Por eso es que no se puede ejecutar, digamos, con rapidez. Pero hay también otras explicaciones, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, las dimensiones de conocimiento importantes como alcance, calidad, costo y tiempo. También otro considerando es trabajar, eh, digamos, trabajar eh,
en la planificación del proyecto es fundamental, ¿no? Los preparativos, la planificación, el equipo, respetar todo lo que se ha definido es muy importante. Muy importante. Amigos, nos ganó el tiempo. Lilian dice, si no completan el equipo, aún si se inicia el proyecto, se hace eso. Claro, si no completan el equipo y ya iniciaron el proyecto, pues van a tener problemas en la ejecución, demora. Y toda demora en la ejecución te castiga los costos generales, ¿no? Los gastos generales, ¿no? Cada vez que te demoras más, cada vez que tienes menos gastos generales, ¿de acuerdo? Y hay que ver de dónde. ¿Qué hacen las entidades públicas? Echan mano y rebajan a las otras actividades que no son generales, sino costo directo y terminan recortando la calidad de las metas, ¿de acuerdo? Es un problema en la ejecución, así que hay que tenerlo presente. Amigos, nos ganó el tiempo. El tiempo ya se ha vencido, son las 9:33. Nosotros nos estaríamos viendo nuevamente el próximo lunes a las 8 de la noche. Les agradezco por su atención prestada. El próximo lunes veremos el proceso de ejecución de inversiones, ¿no es cierto? Los registros en la fase de ejecución de inversiones, el seguimiento a la ejecución de inversiones. Gracias por su atención. Muy bien, gracias a todos. Nos vemos.